Segundo domingo de Cuaresma, ciclo A, 5 de marzo del 2023. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. En el primer punto meditamos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Antes de este texto dice 6 días después, es decir, el séptimo día, el día de reposo en el Antiguo Testamento, que será el día de la resurrección del Señor en el Nuevo, el domingo. Es el día particular para contemplar lo temporal a la luz de lo eterno, lo humano a la luz de la revelación divina. Jesús hizo escuela de oración con sus discípulos, entre los cuales había algunos predilectos como Pedro, Santiago y Juan. Aquí vemos a Jesús que va a hacer oración. No fue solo, sino acompañado, fue a un monte elevado, como indicando que en la oración quiere acercarse al cielo o acercar el cielo a la tierra. Dice el evangelista Mateo que en ese monte Jesús se transfiguró delante de estos discípulos, es decir, que su rostro se volvió resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Este evento sobrenatural sucedió porque antes Jesús les había anunciado su pasión, muerte y resurrección, y ellos estaban tristes y desanimados. Jesús no es un Mesías triunfalista, no propone un camino fácil, lleno de éxitos, más bien propone una actitud humilde, obediente a la voluntad de Dios y generosa para abrazar la cruz de cada día con amor. Jesús, compasivo y misericordioso, quiere consolar y animar a sus discípulos con esta revelación de su divinidad y también de la condición a la que nos llama a vivir por gracia, transfigurados en hijos en el Hijo, semejantes a Él ya desde este mundo, es decir, iluminados, movidos y encendidos por el fuego del Espíritu Santo de amor. El sufrimiento y la muerte unidos a Jesús es camino hacia la resurrección. Los sacramentos son signos que Dios utiliza para transformarnos, para divinizar nuestra vida, para que después nosotros seamos transparencia de Cristo con nuestras palabras y acciones. En la primera lectura de hoy consideramos el caso de Abraham, nuestro padre en la fe, que en obediencia a Dios se sacrificó esperando en sus promesas que no vio realizadas. El Señor dijo a Abraham: Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. La presencia de Moisés, que representa la ley de Dios, y la de Elías a los profetas del Antiguo Testamento, significa que Jesús es la plenitud de la autorrevelación de Dios en figura humana como el Señor de la historia. Ellos hablan con Jesús, quiere decir que no hay ruptura ni oposición del Nuevo con el Antiguo Testamento, sino continuidad. Se trata del mismo Dios que se ha ido manifestando al mundo. El camino de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios se ha cumplido plenamente en Cristo. Pedro es muy arrebatado, él está muy contento y por eso espontáneamente expresa su deseo de quedarse ahí ante esta contemplación, anticipo del cielo. Quiere hacer una carpa para cada uno de ellos 3, como indicando su anhelo de que ellos también se quedaran ahí, pues para él era hermoso seguir gozando de su presencia, como debería de ser la vida en la tierra, en armonía con el cielo.
Señor Jesús, en los momentos difíciles de nuestra vida, danos la gracia de ver tu presencia luminosa, de saber que nos estás transformando de pecadores en santos, de esclavos en libres, de tristes o indiferentes en alegres, de enfermos en sanos, de paralizados por el miedo en intrépidos mensajeros de tu amor. En el segundo punto meditamos. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. La nube en la Biblia es signo de la gloria de Dios, es decir, la manifestación de su belleza, poder y esplendor. Desde esa nube habló el Padre Eterno para identificar a Jesús como su Hijo muy querido y predilecto. Este es el momento central. Jesús no es un impostor, es el consagrado y enviado por el Padre para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Lo primero que debemos hacer es escuchar a su Hijo. Escucharlo es el único mandamiento directo que hemos recibido del Padre. Escucharlo con un corazón humilde, dócil y generoso, sin prejuicios, con gran disponibilidad para obedecerlo. Los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor, cuando antes estaban fascinados, llenos de alegría, ante la hermosura de Dios. Como decía San Agustín, Dios es un misterio tremendo y fascinante. Nos impresiona su grandeza y su poder ante nuestra pequeñez y debilidad, pero también con su encarnación nos atrae su amor compasivo y su cercanía. Espíritu Santo Paráclito, danos la disponibilidad para escuchar la voz del Señor Jesús que nos está hablando para guiar nuestra vida. Aleja de nosotros el temor a conocer y a realizar los designios divinos para que, como verdaderos hijos de Dios, conduzcamos una vida cristiana luminosa y fecunda en la caridad de Cristo. En el tercer punto meditamos. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Jesús nos toca y nos exhorta también a nosotros a levantarnos, a no tener miedo, aun cuando vemos al Señor con fe, pero sin ver nada de extraordinario. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos exhorta a padecer por el Evangelio, fortalecidos por Dios. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Jesús impone a sus discípulos el silencio mesiánico, pues no quería llamar la atención de sus enemigos para no adelantar su hora y poder seguir y completar su vida pública. Después de la Pascua de Resurrección del Señor, los discípulos verán todo de otra manera, tendrán más conciencia de la divinidad de Jesús y en Pentecostés el Espíritu Santo animará a la Iglesia para que viva santamente, unida en la fe y en el amor fraterno y comprometida en la misión evangelizadora del mundo. María, Madre nuestra, ayúdanos a levantarnos de nuestras caídas, confiando en el poder de la gracia divina, que sigamos a tu divino Hijo con un corazón ardiente, atento a las necesidades de nuestros hermanos más necesitados. Amén.